Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Ser Reynaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, decretado por las Naciones Unidas el 12 de agosto de cada año, hoy hemos querido presentar el tema Aprender jugando más que vivir, existir plenamente. En esta conferencia revisaremos el método de los exploradores caris desde sus raíces en el escultismo. Conoceremos la importancia de jugar en la naturaleza para pasar de la vida a la existencia. Para el desarrollo de este tema nos acompaña hoy Juan Andrés Farfán Cubillos, colombiano, scout del Grupo 14 Warrington, de profesión diseñador gráfico y miembro activo de nuestra institución. Juan Andrés, bienvenido a Estudium. Tiene usted la palabra. Hola, ¿cómo están todas y todos? Pues bienvenidas y bienvenidos a esta exposición sobre los exploradores caris. Estoy muy contento pues de estar de nuevo por aquí compartiendo algunas experiencias y estudios que hemos podido desarrollar durante nuestra corta existencia en este plano. Bien. Hoy vamos a hablar sobre los caris. Los exploradores caris son una iniciativa que se dio hace varios años desde, desde la necesidad pues de trabajar con la juventud, de hacer servicio social con la juventud. Entonces, quisiéramos pues hacer como una introducción empezando precisamente pues desde el núcleo familiar, desde entender más o menos pues algo alrededor de esta educación que debe empezar desde la familia, ¿verdad? Entonces nos dice el doctor de la Ferrier, el fundador de la Gran Fraternidad Universal, en su libro Grandes Mensajes, en la parte de la célula familiar. Hemos fundado nuestra civilización sobre jerarquías en medio de agrupaciones limitadas, centrales, fábricas, oficinas, sindicatos, clubs y círculos de toda clase, con múltiples objetos, en detrimento y desprecio del origen de la más importante y única, la célula familiar. Entonces, en este pequeño parrafito, pues estamos viendo, digamos, un contexto, ¿no? Entonces podemos imaginarnos acercándonos a cualquier gran avenida, ¿verdad? Y miramos cómo corremos de un lado al otro, cientos y cientos de personas, los buses llenos de gente, los autos a toda velocidad, voluntades, conciencias mirando sus relojes, ansiosos por llegar a cumplir con las necesidades de otros, el sueño de otros. Se han convertido en el centro de nuestras vidas. Pasamos más tiempo en las oficinas enajenados, en la recreación de nuestros sentidos también, frente a una pantalla, sin voltear a ver crecer no solo a los más pequeños, sino a todos los miembros de nuestra familia. Todos estamos en un proceso evolutivo y nos perdemos esa gran historia épica de nuestras vidas, sin hablar de lo subestimado que está el contacto con la naturaleza.
Nos quedamos soñando con las grandes historias épicas de los anuncios publicitarios, de las redes sociales que nos manipulan abiertamente. Tenemos pavor a las sectas de culto, pero nos acercamos como abejas obreras cansadas a los focos de luz artificial. Es un lavado de cerebro masivo, son las técnicas de marketing, que lo único que buscan son dinero, cifras. La gatita que está acá acompañándonos. Nos quedamos entonces viendo a los héroes de las películas, que aunque expresan muchas veces valores, son desconexos de un sistema responsable e íntegro que busque desarrollar al ser en toda su extensión física, emocional, mental y espiritual. Sin embargo, estamos aquí. Estamos aquí hablando de esto y eso ya es un cambio. Cada día le damos más peso a las palabras y a su vibración. Cada día vamos ampliando la comprensión del mundo, le damos más valor a los ejemplos de vida reales. Este despertar, aunque incipiente, nos llevará a la desestructuración de todas estas instituciones caducas, individualistas. Así también, pues, la célula familiar irá cambiando y está cambiando. Vemos entonces ahora cómo sigue el doctor de la Ferrier con esta parte en la célula familiar de los grandes mensajes. Ante todo, es necesario considerar a los hijos bajo un punto de vista objetivo, sin afecto personal, como seres que han encarnado en esta tierra, no para su placer, ni tampoco el nuestro, sino para conseguir su evolución. Entonces acá precisamente nuestra gatica tiene ahí unos cachorritos y me ha tocado en estos días pues vivenciar un poquito la paternidad porque no tengo hijos ha sido pues todo un proceso precisamente de mucha responsabilidad, ya que acá estamos en un lugar, en el ashram número 5, en un lugar de, de naturaleza exuberante, y ahí también pues algunos peligros para los más chiquitos, entonces siempre estamos en esa búsqueda, ¿verdad? Me parece muy interesante esa idea pues de desapego un poco en cuanto a a los hijos. Yo soy hijo, todos nosotros somos hijos y cómo nuestros padres pues han hecho esos esfuerzos inmensos por llevarnos para entender este mundo, ¿verdad? Como el doctor Laferrière nos dice, sin afecto personal, sino entender que todos nosotros venimos como hermanos, todos como una gran familia universal, mundial, a evolucionar y en ese sentido colaborarnos todos entre todos, ¿verdad? Y continúa el doctor de la Ferrer. Lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. Entonces, a veces, hagamos un paréntesis, porque a veces también pensamos que lo que le estamos, o lo que se enseña, lo que quieres enseñar, transmitir, pues es una gran verdad, lo que los va a sacar, los va a despertar, quizá dando clases, quizá en varios lugares donde podemos también ejercer esa labor.
como educativa, ¿verdad? Sin embargo, nos explica, nos recuerda que el mayor valor que podemos darle a los hijos es esa, o a los estudiantes, es precisamente esa idea de estar todo el tiempo atentos, con un espíritu de observación, de reflexión, de crítica e investigación, de amor a la verdad. Continúa el doctor de la Ferrer. No hay nada más bello que la verdad, ha dicho Bourdieu. Formemos espíritus aptos a la síntesis. Los espíritus analíticos, estrechos y pequeños, especialistas en sus trabajos minuciosos y silentes, son numerosos y su época en parte está vencida. La nueva era, que se destaca por la investigación sintética, tendrá necesidad de espíritus amplios, fuertes, capaces de comprender un sistema en su conjunto. Y esta posibilidad cuenta mucho en la formación de carácter durante la niñez. Entonces estamos hablando de un conocimiento más sintético, más horizontal, que abarque diferentes áreas del conocimiento. No quedarnos simplemente en saber un área científica o filosófica, ¿verdad? Artística o en las humanidades, sino tener esa intención, esas ganas de expandirnos un poco más hacia nuevos horizontes, ampliar nuestra conciencia. Estamos formando, dice, continúa el doctor de la Ferrier, una civilización que no está hecha a nuestra medida. La cual nos hace perecer y que perece con nosotros. Dejemos que estas manifestaciones se hundan sin nosotros. Quedémonos a la expectativa. No participemos en este gigantesco hundimiento, pero salvemos lo que tiene de mejor, haciendo de nuestros hijos la humanidad pura, fuerte y clara del mundo futuro. Bien, esas son bellas palabras que nos dejan reflexionando y con ganas de seguir adelante en este trabajo. Entonces, en ese sentido, la gran fraternidad universal reconoce la importancia de los valores en la formación de la juventud, encontrando en la institución mundial de los exploradores CARIS un refuerzo único al trabajo intrafamiliar de educación. La organización de los CARIS no solamente se preocupa del desarrollo físico o intelectual de la niñez y de la juventud, sino de su desenvolvimiento emocional, espiritual, expandiendo los horizontes de la conciencia hacia una moral universal, sin distinción de razas, credos o nacionalidades. La búsqueda de esta sabiduría universal se rescata de las bases del movimiento Scout, en el cual su fundador, el ilustre Sir Lord Robert Stevenson Baden-Powell of Jewell, Baden-Powell para los amigos, toma gran inspiración del libro de Kim, de Rudyard Kipling, donde un pequeño joven es formado con las enseñanzas orientales de un sabio maestro yogi del Tíbet y las enseñanzas también occidentales, teniendo gran importancia las pruebas o juegos para desarrollar en el niño habilidades dispuestas en el servicio
al prójimo y su propia autorrealización. Entonces, bueno, vamos a recordar precisamente estas raíces del movimiento Scout. Vamos a contarnos aquí una pequeña historia de barcos, piratas, colonizadores, y sin ánimo alguno de criticar o exaltar cualquiera de estas acciones del pasado, recordemos y tratemos de sacar lo mejor, como hemos dicho, de esta historia de inicio de los Scouts. Ha iniciado el movimiento Scout el 1 de agosto de 1907 con 20 muchachos de distintas clases sociales en un campamento de una semana en la isla de Broncia, en el puerto de Paul, Dorset, Inglaterra. Sí, ese fue el primer campamento, pero esto no nació así, de la noche a la mañana. Muchos factores, muchas experiencias tuvieron que ocurrirle al fundador, Baden-Powell, para que lograra finalmente dar con este sistema tan exitoso. Entonces acá vamos a ver que antes de los barcos, pues esta era toda una época de barcos donde todo se movía por el mar, donde eran épocas donde habían tierras inhóspitas, desconocidas, mares inhóspitos, desconocidos, y en todo esto Baden-Powell era un explorador militar. A diferente de otros tipos de militares, estos se especializan en la táctica, en el acecho, en el espionaje. Es una labor menos bélica, evitando precisamente el enfrentamiento casi siempre, no siempre, obviamente. Entonces él se encuentra con un gran amigo que para toda la vida, que le enseñó múltiples cosas, le enseñó todo lo que sabía sobre las costumbres de los vaqueros, por eso tenemos hoy nuestro pañuelo al estilo vaquero. Le enseñó todo lo que sabía de los indios del oeste americano, también el woodcraft, que tiene que ver con la vida en campaña, el scouting, que es una combinación de fieldcraft, destreza en áreas silvestres o naturales, y espionaje y reconocimiento militar en áreas agresivas. Entonces, este hombre se llamaba Frederick Russell Burnham, explorador militar estadounidense, excepcional en su carrera. Baden-Powell también era explorador, como dijimos, y apreció mucho este intercambio de conocimientos y comenzó a desarrollar en su mente el sistema para la formación de jóvenes en estas áreas, publicando ya un primer boceto en 1899 llamado Aids to Scouting, ayudas para el escultismo. Pero luego de esto, ahora sí vamos con estas imágenes de barcos. Fue luego que gracias a estas rutas marítimas llegaron hombres de Europa al sur de África.
habían piratas, había que mejorar los barcos, había que mejorar las rutas de comercio, así como recordábamos ahorita, como ver esa avenida de carros, todo el mundo llevando y trayendo eh, con sus necesidades imperiosas, pues asimismo eran los océanos en ese tiempo la única forma de poder conseguir cosas de un extremo al otro del mundo. Entonces, estos primeros europeos que llegan al sur, al extremo sur de África, entonces forman ahí una comunidad y son apoyados al principio por su país, los Países Bajos. Pero con el tiempo estos los dejan independientes. Estos eran los llamados Boers. ¿Qué quiere decir básicamente? Que se dedicaban a la agricultura. Sin embargo, por ser tierras inhóspitas, ellos tenían que ser muy hábiles, tenían que estar muy pendientes de la naturaleza, de todas las dificultades que podían venir de afuera, de de los animales salvajes, pero también de los nativos, que eran también grandes guerreros. Luego llegó Inglaterra, llegó el Reino Unido, y el Reino Unido empezó a tener interés también a colonizar, a pasar a tener territorios en África. Los Boers ya se habían extendido hacia el norte de África y ellos pues generaban como todo un colchón, ¿verdad? Que recibía estos ataques de los nativos, ya ponía esta parte como más civilizada antes de llegar al territorio de más, digamos, ya del poderío del ejército británico. Sin embargo, digamos, buenos tratos que tenían los Boers, los británicos, se fue deteriorando por varios factores. Se encontraron minas de diamantes, se encontraron filos de oro y un factor muy importante, los Boers eran esclavistas y luego de las guerras napoleónicas había abolido ya la esclavitud y esto era parte importante de aquellos Boers como su parte económica. Entonces, el ejército británico, los Boers ya no querían trabajar con los británicos y empezaron a darse la primera guerra Boer y la segunda. Ahí, en medio de esas dos, es que mandan a Baden-Powell, nuestro compañero Baden-Powell, y lo envían allá a este meollo en el centro de Sudáfrica, en una ciudad que se llamaba Mafeking. Entonces, él pidió a los británicos precisamente hacer un fuerte, hacer tener refuerzos, una caballería, tener más armamento, porque veía que los Boers eran una gran cantidad de hombres muy bien preparados a caballo, muy buenos tiradores y se camuflaban y entendían muy bien su territorio. Sin embargo, nunca le dieron esta ayuda y entonces estalló la Segunda Guerra Boer y allí fue, en ese momento, este momento es muy importante pues para el desarrollo de los Scouts, porque fue un momento de mucha dificultad para este fundador, Baden-Powell. Él había estado ahí trabajando, haciendo como una policía en esta ciudad, pero al ser sitiado, alcanza a sacar la mayor cantidad de mujeres y niños en un tren. El tren sale de Mafeking y no vuelve a salir ningún otro vagón de esta ciudad, ni a entrar tampoco.
Los Boers rompen las vías del tren, circundan completamente la ciudad. Pero ahí viene el ingenio y el liderazgo que fue desarrollando y que fue tan importante posteriormente para el escultismo. Lo primero que hizo Baden-Powell fue una torre vigía. En todo el centro de la ciudad mandó a construir una altísima torre vigía donde podía observar todo alrededor, porque eran planicies, no tenían tampoco una barrera natural. Luego empezó a desarrollar técnicas de simulación y distracción, ya que los Boers los superaban, algunos libros dicen de 8-1 y otros de 4-1 hombres, pero la mitad de los hombres de Baden-Powell eran sin ninguna formación militar. Entonces Baden-Powell dijo, bueno, vamos a mandar uno de los vagones, al menos hasta el borde donde se pueda mandar, y como es un medio de transporte rápido, podemos entrar y salir blindándolo y teniendo esta forma, camuflando el vagón para que no fuera tan fácil de apuntar, etc. Sin embargo, pensó y dijo, no, porque seguramente están ahí apostados y van a atacarlo con todo. Entonces, igual la idea era interesante. Entonces, la primera vez lo hizo, pero el vagón iba totalmente lleno de explosivos. Así que los Boers atacaron con todo el vagón, el cual estalló. Luego, ahí sí hizo el vagón blindado, los Boers ya no estaban más reticentes, o sea, estaban más, no atacaban con todo, entonces fue un éxito también esa idea. Otra de las ideas, y de hecho hay un libro que se llama Mafkin, la ciudad bajo tierra, bueno, algo así, y es porque estos Boers tenían también cañones y bombardeaban, entonces él lo que hizo fue grandes trincheras donde todos los civiles podían atrincherarse, resguardarse de los bombardeos. Entonces, desde la torre vigía, él podía observar y darse cuenta. Cuando empezaban a cargar el cañón tenían 22 segundos, imagínate. Si yo estaba ahí, no podía ir a agarrar nada, tenía que salir corriendo, estaba en mi casa y tenía que salir corriendo a guardarme en esas trincheras. En menos de 22 segundos se escuchaba, toda la ciudad se ponía en alarma y todos se resguardaban. Pero él como no tenía casi instrumentos, se adecuó también un gran proyector de luz con unas cajas de galletas, de esas que en Colombia se utilizan en Navidad sobre todo, plateadas por dentro, entonces así podía proyectar la luz en la noche, porque en la noche era un momento importante para estar pendientes, ¿verdad? Entonces, como le alcanzaron los materiales para hacer un gran proyector, uno solo, entonces lo iba pasando de puesto en puesto, de puesto en puesto en vigía en la noche. Y así los Boers pensaban que tenía muchos proyectores y que podían estar pendientes de toda el área de perímetro. Otra gran idea que se le ocurrió fue que los muchachos, los de bueno, sus hombres, iban y se acercaban a ciertas áreas que estaban muy desprovistas de protección y ponían postes, y iban poniendo un alambre de púas, pero imaginario. Entonces iban poniendo una línea, 2 líneas, 3 líneas de alambres de púas imaginarios que, claro, a larga distancia que estaban los Boers no alcanzaban a ver si era alambre de verdad o no. También se inventó un, un terreno minado, también con la misma estrategia. Los hombres enterraban cajas negras, y por ahí dejó detonar algunos explosivos
pocos, porque tenía pocos, y de esa manera pensaban que algún campo estaba totalmente lleno de estos explosivos. También utilizó el sol, la naturaleza, para cubrirse, y de tal manera, cuando el sol estaba en el poniente, podía acercarse mucho más sin que los pudieran ver. Bien. Lo más importante y lo que nos llevó a todo esto, bueno, todo esto era un gran ingenio y todas estas hazañas fueron conocidas, pero también creó un contingente de muchachos de más de 9 años. Al principio eran pocos, eran alrededor de 14, hizo una patrulla. Estos muchachos, su mayor importancia era tratar de hacer esta sensación de normalidad para las personas que estaban en la ciudad, los ciudadanos, ya que todos estaban realmente asustados porque un tipo de sitio como este era prácticamente la muerte, porque casi siempre con esta gran cantidad de sitiadores duraba más o menos 3, 5 días, una semana, 2 semanas máximo, y sin embargo, él logra mantener el sitiamiento mucho más que esos días. Ya vamos a ver cuánto duró. Entonces estos niños, estos jóvenes, él se dio cuenta que al darles una tarea, ellos se esforzaban tenazmente por cumplir esta misión. Entonces fue agrandando este grupo de jóvenes. ¿Qué hacían? Entonces, estos muchachos llevaban medicinas de un lado al otro de la ciudad, eh, llevaban encomiendas, paquetes, mensajes en sus bicicletas, corrían muy rápido. También hacían obras de teatro y claro, hacían obras de teatros y hasta fiestas. Hacían fiestas con eventos culturales, lecturas, bueno, hacían fiestas con fuegos artificiales y, 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 y todo eso para hacer también parte de todo el teatro. Baden-Powell era un gran actor y entonces para que los Boers, los siriadores, sintieran que ellos estaban tranquilos en esa ciudad, no les faltaba nada, podían divertirse, estaban tranquilos. Bien, estos muchachos llegaron a ser 40 muchachos al final del sitiamiento. Baden-Powell logró sostener este sitiamiento 217 días. Estas historias llegaban a sus pueblos natal y allá todos empezaron a hablar de aquel sitiamiento de Baden-Powell y del fuerte de Mafeking, de la ciudad de Mafeking. Tanto así que fue parte de esa presión y pues los intereses del gobierno británico que lograron finalmente llegar con refuerzos, entre ellos estaba el hermano de Baden-Powell, y rompieron pues el sitiamiento y lograron rescatar a las personas que habían logrado sobrevivir durante estos largos y penosos 217 días. Esto nos indica como de una situación difícil, apremiante. En las últimas, este hombre, Baden-Powell, logró pues desarrollar y estar tranquilo en la adversidad y poder hacer este servicio a este grupo de mujeres, de hombres y niños, jóvenes y ancianos que quedaban en esta ciudad. Y por eso regresó como un héroe. Eh, con el tiempo,
pudo desarrollar mucho más este trabajo que se llaman los Boy Scouts. Durante un tiempo se le llamaron Boy Scouts, los niños exploradores, que luego, ahora actualmente se llama simplemente los Scouts. Entonces, sin embargo, este nacimiento quizá un poco bélico, un poco en cuanto a militar, ¿verdad? Va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, alguna vez el fundador Baden-Powell se acercó a algunas tribus y estas lo reconocieron como gran oponente y le daban la mano con la izquierda. Es parte del saludo de Scout, pues es con la izquierda. Entonces le daban la mano con la izquierda y con la derecha mantenían pues su armamento cerca, saludando a un gran oponente. Con respeto. En las artes marciales también tenemos eso, ¿no? Que el oponente nos ayuda a desarrollar, a desarrollarnos internamente a nosotros mismos. Por eso se saluda con mucha reverencia antes del combate, ya que la otra persona se presta y tú te estás prestando también para poder vencer tus propias limitaciones, ¿verdad? Tus propias eh, eh, dificultades. Sin embargo, este saludo se fue transformando y ahora decimos que nos saludamos los scouts con la mano izquierda porque está más cerca del corazón. Entonces todo va cambiando, todo se va, digamos, adaptando a las nuevas concepciones de la sociedad y ahora concebimos más el escultismo como precisamente esto de ir a la comunión con la naturaleza, de sabernos preparar, de estar siempre listos, que es la consigna de los scouts, estar siempre listos para cualquier tipo de adversidad según el lugar al que vayamos. Por ejemplo, acá tenemos, pues, si fuéramos al bosque, tenemos ahí para cocinar, para cortar leña, la maleta, se puede hacer también con elementos naturales, ¿verdad? Y en ese sentido, de ir, digamos, actualizando quizá un poco, hemos querido o se ha tenido la idea de rescatar esa inspiración. Bueno, los niños, ahí tenemos los niños quizá que van al campamento, van a llevar también juguetes, ¿no? Rescatar precisamente esa inspiración que tuvo Dan Owen en el libro de Kim, que hablamos hace un ratico, donde el muchacho eh, Kim, eh, se acerca a un maestro tibetano que busca la sabiduría, busca el río de la flecha. Y él, con sus enseñanzas, va formando su espíritu y su búsqueda del conocimiento y de la sabiduría. Al igual que el conocimiento occidental, porque también Kim es adiestrado pues, en estas cosas de espionaje y también de la masonería, porque su padre era masón en el libro, una agrupación que vamos a nombrarlas como filantrópica, ¿verdad? También de búsqueda de la sabiduría y de servicio social. Entonces, retomando quizá esa inspiración, entonces tenemos los CARIs.
Car, ¿qué significa caris, ¿no? ¿Qué es esa palabra? Los exploradores caris. ¿De dónde viene digamos, este nombre que queremos darle a este movimiento mundial? Car es la palabra sánscrita que designa dirigir, que se haga algo, así como peregrinar, caminar. Entonces ahí tenemos como ese juego que hace las traducciones y que a veces no lo podemos traducir al pie de la letra, pero que es interesante cómo varios significados para una sociedad tienen sentido. Entonces, como mandar a hacer algo, al mismo tiempo es caminar hacia ese algo, ¿no? Entonces, a mí me parece un concepto interesante, abstracto de decir que si yo decido quizá conocer sobre música o sobre arte o sobre ciencia, en ese proceso estoy caminando hacia ese lugar, estoy peregrinando hacia a ese lugar, digamos, abstracto de conocimiento, de búsqueda. Bien. Y Caruán también, de la palabra caris, Caruán, en persa es la caravana del desierto, compartiendo también ese sentido de peregrinación a través del desierto con los camellos, las carpas, en un ambiente tan inhóspito, ¿verdad? Tan inhóspito, allá vamos. La consigna de los scouts es de los scouts es siempre listo. Bueno, los scouts tienen más ramas, hay otras consignas como el servicio, como siempre mejor, siempre hacerlo mejor, siempre listos para servir. La consigna CARI en este caso sería la paz y el servicio. Paz y servicio. Vamos a ver aquí algo muy importante tanto para los scouts, para los CARIs que tomamos y que el doctor de la Ferrier también desarrolla mucho, que es el tótem. Para organizar los muchachos en los grupos, se designan diferentes patrullas que se identifican con un tótem, cada uno, un tótem animal habitualmente. Sin embargo, la historia del tótem nos lleva a la historia del lenguaje, donde es a través pues, de lo que vemos alrededor que podemos comunicarnos, ya que es toda la naturaleza y todo lo que tenemos alrededor lo que nos permite, lo que tenemos en común con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra sociedad, con nuestro grupo, con nuestro clan. Entonces, usamos lo que tenemos a nuestro alrededor, en este caso los gritos de los animales, para expresarnos, para hablar de cómo nos sentimos, para hablar de cosas más abstractas, no cosas tan concretas. Y ahí es lo más interesante del tótem y de esta, digamos, identificación con un tótem animal, que también hubo tótems, digamos, como la navaja o la flecha o la montaña o el árbol. El árbol, por ejemplo, nos ha llegado a la Navidad, un gran tótem, una gran imagen a la cual asistimos como símbolo de peregrinidad del pino, que se mantiene verde en la nieve. Entonces, este animal no se debe tomar precisamente como ese ser físico, sino como lo que nos inspira, con lo cual podemos expresar algo más allá. Por ejemplo, acá la lámpara dice, mantente verdadero, ¿verdad?
Entonces la lámpara nos expresa como la luz de la verdad, por ejemplo, o la gaviota, o el águila, el halcón. ¿Qué es lo que nos transmite ese concepto abstracto más allá de, digamos, físico, que es lo que nos está diciendo? Y es a través de eso que podemos transmitir, que podemos expresar muchas más ideas complejas, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la organización de los muchachos. La Gran Fraternidad Universal, los CARI son de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Sergio de la Ferrier, con sede en Caracas, Venezuela, movimiento mundial, objetivo, que su objetivo es entregar a la humanidad una juventud apta, física, moral y espiritualmente, contemplando a los niños y adultos, buscadores de un estado de conciencia elevado, sentimiento de fraternidad universal, un sabio vivir. Estas patrullas que estábamos hablando antes se dividen en 3 ramas en los CARES. La básica habla de la edad desde las 6 a los 17, puede ser. Y aquí nos esforzamos por desarrollar capacidades de observación de la naturaleza, observación atenta de los pequeños detalles que puede tener una persona, cómo está vestida, cómo está hablando. Reflexión de por qué lo que ves, lo que escuchas, lo que reciben tus sentidos es como es. Crítica investigativa, no quedarnos con ese conocimiento, digamos, a priori, sino acercarnos a la investigación, indagar, y el amor a la verdad, ya lo habíamos expresado. La rama intermedia empieza desde los 18, pero también se reciben aprendices desde los 15. Se incentiva los deportes, el estudio, la investigación científica y la profundización de un sentido espiritual individual. Entonces, queremos tener un movimiento donde todas las personas, sin importar su orientación religiosa o filosófica, o quizá pragmática, científica, puedan acercarse en un sentido de comprensión, de estudio mutuo, de poder conversar, de poder entender aquellos principios que tenemos todos en común. Todos tenemos esa felicidad, esa sensación de grandeza ante la naturaleza. Y finalmente, tenemos la última rama, la rama mayor, donde están los expertos CARI. Simplemente son aquellos, no tienen como una edad específica, que han como demostrado ser realmente hábiles en todas estas pruebas, en todas estas prácticas y juegos que se han ido desarrollando. Entonces, estos expertos, esta rama mayor, entonces están preparados para ascender a las altas cimas del mundo. Montañismo, andinismo, que viene de los Andes, alpinismo, de los Alpes suizos, ¿verdad? Etcétera.
Entonces, la rama básica, entonces tiene una pañoleta roja. Entonces, estamos de rama básica, estamos aprendiendo como todos aquí. La rama intermedia, una pañoleta amarilla y la mayor, una azul oscuro. Tiene diferentes, su uniforme actualmente es gris y tiene una flor de loto como su símbolo. Entonces pasamos de la flor de lis de los Scouts a la flor de loto, que es un símbolo muy importante en Oriente, la tradición precisamente yogi, ya que del lago, del pantano, nace una flor hermosa. Es ese despertar de la conciencia de que tanto hemos estado compartiendo. Entonces los scouts son, pues, los scouts, hemos traído muchas ideas, sin embargo queremos, pues, aportar precisamente o recordar esa inspiración y esa gran influencia que tuvo en Baden-Powell precisamente sus viajes por la India, por Medio Oriente, quizá allá también fue que entendió el libro de Kim que habíamos dicho, que es un gran retrato de la India, precioso retrato de la India también. Los CARIS también constituyen una tropa cívica que puede colaborar con autoridades tanto militares de rescate y de utilidad pública, así como otras instituciones similares afines, o sea, similares a los CARIS, puede trabajar los Scouts o con otros cuerpos parecidos. También trabaja con autoridades de índole educativo. Como ya hemos hablado, la idea es crear un cuerpo de investigación científica, extensión cultural, con las artes escénicas, como hemos visto, las artes plásticas, y realizar expediciones espeleológicas, geomagnéticas, arqueológicas, estudios taxonómicos, presentaciones artísticas de todo tipo. Entonces, vemos que las actividades son muy amplias, muy amplias. Se busca precisamente el juego, que recordamos del libro de Kim, era muy importante para el desarrollo de él. Él sabía que en los juegos no estábamos trabajando por ganar dinero, no estábamos haciéndolo por agradarle a nadie, sino por ese desarrollo interior. Los juegos precisamente tienen una base muy especial. Y en muchos juegos encontramos precisamente grandes enseñanzas tradicionales y eternas eh, escondidas entre sus mecanismos. Podemos decir que la vida misma es un juego donde pues vamos aprendiendo a trabajar en este mundo con ciertas reglas, ¿verdad? Ciertas estructuras y siempre poniendo de antemano el servicio a los demás, nunca dejando esto a un lado. Siempre, a pesar de las dificultades, hacer lo mejor de ti. Bien, entonces ahí pues hemos estado viendo durante todo este tiempo muchas clases de exploradores, exploradoras, ¿verdad? De muchas partes del mundo. Y pues para
ejemplificar un poco, pues que todos somos muy diferentes, pero al mismo tiempo somos hermanos y nos unen también cosas muy profundas. Quizá es en la apariencia lo que, lo que, donde encontramos las diferencias, más bien en ese mundo interior, en ese despertar del mundo interior, donde vamos a ir encontrando lo que nos une con todos los hermanos eh, del planeta Tierra, que vamos a ir encontrando en nuestras expediciones eh, en el futuro. Muchas gracias por la invitación y pues espero que les haya sido de interés estos tópicos, este proyecto, que es un proyecto a desarrollar precisamente aquí en la comunidad alrededor del ashram. Tenemos el apoyo, hemos estado en diálogos con las juntas de acción comunal, no solamente de acá de la zona, sino diferentes juntas, para poder trabajar con la juventud, pues que en horarios, digamos, fuera de las clases, entonces, a veces, pues, por razones de trabajo, los padres no pueden estar ahí manteniendo, digamos, esta interacción tan importante, pues aquí hay una opción de educación alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés. Una excelente conferencia, seguro que despertará el interés en muchas personas para pertenecer a estos grupos. Y qué tan importante darle el valor que tiene la célula familiar, donde, como dice Juan Andrés, todos sus miembros son importantes. Y qué maravilloso también este rescate, tener contacto con la naturaleza. Bueno, yo debo felicitarlo porque es un excelente narrador acompañado de esas imágenes. Para nosotros es una forma de exponer novedosa aquí en estudio. Y personalmente me llevó a vivir cada una de esas historias tan interesantes. Vamos a dar paso a unas preguntas, pero antes vamos a hacer una invitación a todos aquellos que no están participando en otros centros de estudios de nuestra institución o que se estén acercando por primera vez a inscribirse totalmente gratis a, al Centro General de Estudios y que se realiza una hora antes de este espacio, todos los lunes, en el link que aparece en la descripción. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas. Voy a empezar por una que tengo yo, que tal vez la tienen muchos, y es, vamos a dejar aquí de compartir pantalla un momento, le pedimos el favor a Juan Andrés. Vamos a dejar de compartirla para poderlo ver mejor, vernos aquí con las preguntas. Pues esta es mi pantalla. Ah, Ah, bueno. bueno, muy Bueno, bien. No sé, la parte aquí, técnica si nos dice que está muy bien, así, ya, continuamos. listo. Bueno, Creo Juan que Andrés, ya. yo tengo una inquietud muy grande y es que, pues, hemos oído hablar de los scouts hace muchas décadas, pero de los CARIS, tal vez para muchos es la primera vez que se escucha. Son muy similares, entendería aquí por la exposición que los Scouts pertenecen a un grupo muy similar en el mundo y que los CARIS son un grupo específico que forma la Gran Fraternidad Universal, pues teniendo más o menos como la misma orientación, pero algunas cosas diferentes. De hecho, cambia el nombre y nos habla Juan Andrés que tiene su raíz sánscrita. Además, una de las insignias también es el loto, que también, también tiene un contenido muy espiritual, tiene un valor muy importante en Oriente. Entonces, sí sería así, los CARIS pertenecen exclusivamente a la Gran Fraternidad Universal. ¿Cómo es esto? Bien, sí, realmente la iniciativa CARI es retomar esa inspiración primordial de los Scouts y
vamos a hacer, digamos, instituciones totalmente, la idea es que sean instituciones hermanas. Sin embargo, como tú bien lo dijiste, digamos que la agrupación CARI es su ley, sus normas, digamos, diferentes eh, a- al movimiento Scout. Simplemente, pues, buscamos pues esa independencia para poder tener y desarrollar quizá algunos otros, ¿cómo se llama eso? Paradigmas e ideales que nos parecen que están más alineados con la fundación del doctor Serreno de la Ferrier y, como hemos dicho, con, pues, recordando ese inicio de comprender o de recordar o de darle la importancia a la tradición de la sabiduría oriental, así también como la comprensión y darle esa importancia a toda esta parte del conocimiento occidental, ¿verdad? Por poner, digamos, generalidades. Sabemos que pues todos somos seres humanos y en ese sentido, pues, digamos que dividimos o hacemos estas secciones no como para tener prejuicios, sino más bien para comprender un poco o para entender mejor el mundo que nos rodea, así como la música, el espectro sonoro es un abanico inmenso de sonidos, de microtonos, ¿verdad? Pero para entendernos, todos los músicos, bueno, los que seamos músicos, entonces hay una nomenclatura, digamos, se divide este abanico en diferentes tonos y de esa manera podemos hablar entre nosotros, ¿verdad? Asimismo, pues son las ideas, las palabras, ¿verdad? Para podernos comunicar todos. Eh, Eso, básicamente. Bueno, era muy importante hacer esta aclaración. Gracias, Juan Andrés. Vamos a dar paso a otra pregunta. Es una pregunta del principio que tal vez nos dejó a todos como reflexionando. Y dice, según lo expuesto, ¿cómo podríamos ver a nuestros hijos o a las hijas de manera objetiva, sin afecto personal? Bueno, este es un proceso, yo creo que pues no tengo la respuesta, yo creo que ese es un proceso que pues sí se ha reflexionado. Creo que incluso nosotros mismos, ya que pues no podría hablar de hijos propios, pero sí entender mi propio desarrollo como un niño interior que está creciendo, ya que pues hay una primera educación social, primordial, que nos dan desde afuera, y luego empezamos a vernos a nosotros mismos y a ir depurando, a ir haciendo un trabajo de discernimiento de todo eso que hemos absorbido y que todo el tiempo, como dijimos, estamos bombardeados por los medios de comunicación que nos quieren educar, bueno, nos quieren dar unas ideas especiales. Eh, entonces, debemos vernos a nosotros mismos también desapegados como nuestra de nuestro propio ser y de esa manera eh, poder tener mayor control, mayor desenvolvimiento, poder desarrollar estas habilidades que queremos desarrollar y podernos desapegar de estas cosas que viéndonos desde afuera, o sea, es que en el momento en que nos desapegamos, nos alejamos un poco
un poco de la persona que sea, ya sea de nosotros mismos o de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros familiares, de nuestras parejas, entonces nos alejamos un poquito emocional, intelectualmente, esos conceptos tratamos de dejarlos a un lado y verlos desde lejos para poder ver un mapa más alejado, más completo, y de esa manera, al acercarnos un poco, mirar aquí, mirar allá, alejarnos de nuevo, este ser que no necesariamente ya soy yo, o ya no es mi, mi esposo, mi familia, sino es la familia, esa familia como está. Entonces podemos hacer un dictamen más saludable y así poder hacer una estructura mental que logre atravesar todos estos cuerpos emocionales y físicos y, y realmente proyectarse hacia el mundo, desarrollar y realmente ese proyecto que empiezan a hacer aquí, que se pueda ver proyectado en el mundo real, ¿no? En lo que nos rodea. Y sacar también de eso también la experiencia, ir sacando la experiencia de esos pequeños movimientos, de esos pequeños eh, peregrinajes emocionales, peregrinajes intelectuales hacia un lado, ir completando una imagen más holística, más integral de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, etcétera. Muy bien, pues yo creo que esta pregunta y esta respuesta que nos dio Juan Andrés daría como para todo un programa. Es algo Exacto, profundo, exacto. es algo muy profundo porque no es tan fácil que entendamos como un poco ese desapego, que no significa descuido, sino que los padres somos como un instrumento, simplemente facilitamos a unos seres a que vengan a este plano a tener unas experiencias, pero bueno, esto es para un programa aparte porque es muy interesante, Total. importante, importante sobre todo. Bien, otra pregunta nos dice, ¿desde qué edad se recomienda el ingreso a los CARIS? Vamos a hablar de los CARIS. ¿Hasta qué edad máxima pueden ingresar y en qué países existe este movimiento? Actualmente hay muchos grupos CARIS. Que yo sepa, no, o sea, no sé bien en qué partes, y no todos son de la Gran Fraternidad Universal. También hay muchos, sin embargo, pues como dijimos, vamos a hablar de los CARIS. ¿Desde qué edad? Eh, como dijimos, acá tengo la edad. Dijimos que, ya te lo voy a responder, de 6 a 17 años empieza la primera rama básica. Y ahí pues se trabaja precisamente con el reto, sobre todo para los jóvenes, niños y jóvenes. Digamos que lo que más como que nos llama a la interacción es el reto, como decir, bueno, ¿será que podemos eh, durar quizá 3 días peregrinando hasta llegar a tal lugar? ¿O será que podemos durar algunos días en el desierto frío a las afueras de Bogotá, Sabrinsky Point? ¿Cuánto podremos durar en un lugar tan inhóspito? O sea, los retos como también que son los juegos, ¿sí? ¿Será que podemos batir nuestra propia marca? Entonces, eso es muy importante en las primeras edades, en los niños. Y este juego siempre debe ser acompañado, pues, de los tutores que deben estar cerca siempre de los niños, siempre deben haber tutores, no solamente, digamos, los que dirigen el juego, que son, pues, los de las ramas superiores, que están ahí dando la iniciativa y impulsando más como emocionalmente, o sea, como dando ese liderazgo,
esa viva a los muchachos. También los padres deben ir esporádicamente, también dejarlos algunas actividades solos y en otras estar presentes. Siempre debe haber padres presentes. ¿Para qué? Para que en medio de ese juego, pues es en medio del juego donde precisamente eh, vamos a estar ahí pendientes de hasta dónde llegan los niños, en qué momento. Es que en el juego es una transposición hermosa de la vida, ¿sí? Entonces, cuando estamos jugando, como que se ven ciertos valores, ciertas tendencias, ciertas fortalezas y dificultades que tenemos todos. Si queremos con avidez ganar, sin importar de pronto lo que le pueda pasar a otras personas, incluso en mi mismo equipo, o quizá eh, el estar pendiente no solamente de las reglas establecidas, sino poder pensar fuera de las reglas, ¿verdad? Tener una imaginación fuera de las reglas y, y modificar el juego. Eso es lo interesante también del escultismo y del carismo, donde en muchos de los juegos vamos a encontrar que vamos a ir construyendo las reglas entre todos, y viendo pues esa capacidad creativa que tenemos todos, esa capacidad histriónica, porque todos los juegos son juegos de histrionismo donde nos hacemos como precisamente un personaje, ¿no? Donde hay un universo nuevo, entre comillas nuevo, donde tenemos las mismas leyes físicas, pero también tenemos otras pequeñas leyes que nos dan una cierta libertad, y en esa cierta libertad se pueden observar mejor estos valores. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir ya terminando, vamos a tener las últimas preguntas. Dice, además de crecer espiritualmente, cada uno de los integrantes de estos grupos deben prestar sus servicios en algún lugar. Yo de pronto agrego, a veces con el solo cultivo personal, con crecer interiormente, ya se está aportando a la sociedad siendo mejores seres y llevando como esa paz y ese mensaje. Pero aquí en la pregunta dice que si las personas cuando una vez estando allá en los CARIs deben prestar sus servicios en algún lugar. Sí, el servicio, como lo habíamos comentado, es algo muy importante. Porque es a través precisamente del servicio que podemos desarrollar la voluntad. Es haciendo algo que no, sin esperar mayor recompensa, sin esperar ninguna retribución económica de ningún tipo, es que se desarrollen grandes almas, grandes fuerzas de voluntad, grandes seres humanos, grandes ciudadanos, ¿verdad? Es a Claro. través de observar precisamente las necesidades de los demás por encima de las mías, que nos logramos precisamente también desapegar de esos, a veces, como dice el doctor Laferrier, que están crecientes comodidades de la vida eh, actual. Cada vez nos sentimos cada vez más cómodos, cada vez tenemos más comodidades en la tecnología, etcétera. Y es precisamente desapegándonos un poquito de eso, eh, que nos da esa perspectiva para poder acudir en ayuda de los más pequeños, de los desvalidos, de, de los animales que no pueden hablar por sí mismos, de la naturaleza, del ecosistema. Muy bien.
Una última pregunta. ¿Juan Andrés está formando algún grupo CARIS en este momento? Sí, ahorita hemos tenido dos reuniones muy, digamos, eh, separadas en tiempo una de la otra. Somos parte acá de la Junta de Acción Comunal que queda cerca. Y la idea de desarrollar esta charla era también poner en la mesa eh, pues todo este proyecto, también que sirva incluso de documento audiovisual y que también sea pues un incentivo a que estas labores, o sea, siempre en este documento de donde sacamos una parte de toda esta exposición, que es en el libro de Cultura Física y Judo, el primero, escrito por el maestro Ferriz, ahí nos dice muy importante y que el doctor de la Ferrer lo nombra en sus circulares, que es muy importante siempre pensar, o sea, actuar localmente, pero pensar siempre eh, hacia el planeta entero. Y en ese sentido, pues esta es la oportunidad que me dan gracias a esta pregunta, porque sí es el sentido de invitar a que todos colaboremos y que vayamos pues construyendo esta adaptación de este proyecto CARI, que sea algo mundial y que podamos trabajar eh, em, todos unidos gracias pues a las comunicaciones actualmente cada vez es más sencillo. Entonces, pues seguimos en contacto, seguimos compartiendo nuestras experiencias aquí en Villeta, Bogotá, Colombia, y esperando pues escuchar los ecos y seguramente que ya hay muchas personas que, por ejemplo, también en el ashram número 19, sé que hay un grupo también de exploradores de la Gran Fraternidad Universal que se llaman Novas Camp, y ellos también tienen, he estado pues siguiendo también todo su trabajo, y pues bueno, ahí vamos pues compartiendo y creciendo todos, como dice el doctor Laferrier, así, trabajando aquí local, pero bueno, eso es una frase que también se trabaja mucho y con la mente global, ¿no? Muy bien. Ese ASRAM 19, para los que nos estén escuchando, ¿en dónde queda, por favor? ¿En qué país, Juan Andrés? Ah, sí, en Mérida, Venezuela. Ujú. Allá Perfecto. es un lugar muy bonito, de mucha cultura, una ciudad universitaria. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final. Quienes estén interesados en conocer más acerca de los CARIs nos pueden escribir al correo electrónico estudio con s, @gmail.com. No sé si Juan Andrés tenga otro correo que quiera suministrarnos o si con este está bien. No, está perfecto. Muy bien. Bueno, pues Juan Andrés, muchísimas gracias, Juan Andrés Farfán Cubillos, que nos ha acompañado hoy. Esperamos tenerlo nuevamente en estudio. ¿Quiere decir alguna frasecita final para cerrar su participación? Muchas gracias y bueno, seguimos encontrándonos si el camino es sincero, como dicen los devotos de Krishna. Ajá, muy bien. Pueden dejar sus comentarios en la descripción o en el correo que acabamos de suministrar, gfu.estudio@gmail.com. Gracias a ustedes también por su compañía y los invitamos para el próximo lunes, cuando tendremos el tema Luna llena de Virgo y su arquetipo psicológico a cargo del profesor Pedro Ochoa Flores. Hasta entonces.